Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, el resumen semanal de noticias que habitualmente ofrecemos en Revista Distopía para básicamente ir repasando, ¿no?, lo más importante que estuvo pasando en materia noticiosa, sobre todo en Argentina, que pasa y mucho realmente en una semana, ¿eh? De hecho, estos últimos 7 días han estado bastante marcados por los conflictos, ¿no? Los mencionamos la semana pasada, pero esta semana todos se recrudecieron, ¿no? Todos se volvieron más álgidos, sobre todo el conflicto del Garrahan, ¿no? También hablamos de discapacidad, de trabajadores del Estado, jubilados y jubiladas, pero el tema del Garrahan y el gobierno esta semana recrudeció bastante por varios motivos, ¿no? Los vamos a estar repasando, pero en principio el gobierno dice que concede una suerte de aumento, los y las residentes dicen que nunca dialogaron con ellos y ellas, y al mismo tiempo aparece un embate contra quienes protestan en el Garrahan por parte de figuras muy trascendentales, ¿no? de la Libertad Avanza. Estoy hablando de Lilia Lemoine, de la diputada Julieta Santillán, que estuvo bastante el ojo de la tormenta por estos días, del mismo ministro de Salud, ¿no?, de Mario Lugones. Así que esta semana estuvo bastante movilizada por este conflicto, pero en un ratito lo vamos a estar repasando. Mientras tanto, Milei estuvo muy ocupado peleándose con un nene de 10 años, con Ian Moche, seguramente lo tengas de nombre, y se fue ahora a Europa, va a ser seguramente parte de su show desde allá. Por la agenda podemos predecir que eso va a suceder. 9 días va a estar Milei en Europa en este momento, o sea, nos gobierna Victoria Villarruel, ¿no? Esto es lo que significa. No sé qué idea te genera el hecho de que nos gobierne en este momento Victoria Villarruel. Pero si te parece, ya mismo empezamos con la información porque tenemos mucho por repasar. Mi consejo es el de siempre, si empezás a escuchar este podcast, no te vayas porque todo pasa tan rápido que este material se va a autodestruir muy rápido. Bien, empezamos con el tema del Garrahan, este abordaje de lo que pasó en la semana, y como decíamos en el podcast anterior, la protesta de los residentes y las residentes tiene que ver con que cobran por debajo de la línea de la pobreza, no cobran menos de 800.000 pesos, teniendo una alta formación, siendo médicos y médicas pediatras, trabajando en una institución muy importante como es este hospital o cualquier hospital, ¿no? Y sin ser escuchados, ¿no? Sobre todo esto, lo que venían diciendo es que nadie le presta atención a su reclamo, por lo cual en las últimas semanas se recrudeció ese conflicto. Permanente subestimación, ¿no?, de esta situación por parte del gobierno. Incluso se anunciaron algunas sanciones o algunas medidas de tipo disuasorias, ¿no?, por parte del gobierno. Pero el tema fue ganando agenda y yo creo que aquí todo el discurso anticasta del gobierno no caló demasiado, o mejor dicho, el relato, ¿no?, o lo que cuentan los trabajadores y trabajadoras del Garrahan fue más potente, ¿no? Entonces el gobierno tuvo que poner de alguna manera sus armas y anunciaron una recomposición salarial que pasaría supuestamente al 1.300.000 pesos a partir del 1 de julio. De todos modos, una vez que el gobierno anuncia esto, lo dice incluso Milei en sus redes sociales y demás, la Asociación de Residentes de todos modos dice que no hay diálogo con las autoridades, ¿no? Y por parte del gobierno empieza a su vez una embestida, ¿no?, contra residentes. Suena surreal, ¿no? El gobierno decide embestir a médicos pediatras, a residentes de una de las instituciones pediátricas más prestigiosas del país, ¿no?, de una de las batallas más simbólicas en este sentido. En vez de legitimar ese reclamo, incluso aunque quisieran culpar a gestiones anteriores, desentenderse del tema y demás, esa actitud evasiva sería mejor que lo que están haciendo, que es básicamente pelear contra los residentes y las residentes. Para eso llevan el tema al terreno en el que ellos saben jugar, que es asegurar que en el Garrahan hay ñoquis, que son empleados administrativos y no profesionales de la salud, que es mentira lo que dicen acerca del salario. Y como medida, si se quiere, para salvar este conflicto, proponen una auditoría, una de estas auditorías en las que supuestamente detectan corrupción. Después jamás vemos un documento en el cual se anuncie un resultado de estas auditorías, se explique qué fue lo que se hizo, qué se buscó, qué se encontró, cómo sigue la situación, si se normaliza ese sector o qué pasa, ¿no? Lo que termina sucediendo es que hay recortes, hay ajustes, ¿no? Atrás del tema de la auditoría terminamos encontrando siempre la erosión de algún sector vinculado con la vida pública de este país, que puede llegar a tener que ver con la salud, como en este caso, pero también con la educación, con la obra pública, con las políticas de género, con las políticas de discapacidad.
Y la lista podría seguir, ¿no? Pero lo que terminamos observando es cómo se invierten en definitiva los roles, ¿no? En este caso, la casta es el gobierno, ¿no? El gobierno que está discutiendo contra residentes de Garrahan terminan siendo personas con sueldos altísimos pagados por el Estado que están desconociendo a sectores tan trascendentales para la vida en conjunto como lo son los médicos pediatras de una de las instituciones más simbólicas y más prestigiosas del país, como lo es el Garrahan, ¿no? Vemos, ¿no?, esa inversión en el juego de roles. Este gobierno que hace auditorías supuestamente por su política anticasta, en realidad en su argumentación termina totalmente castificado. Y asumen ese rol, van a dar la discusión en este sentido. Lo hacen de una manera tan necia, incluso que sorprende. Vamos a escuchar de hecho un par de audios, porque esta semana esta discusión se agitó bastante y hubo interlocutores de La Libertad Avanza que salieron a dar este debate, y entre ellos se destacó por estos días una diputada, la diputada nacional Julieta Santillán. A ella la apodan la topadora, y cuando la escuchamos hablar nos damos cuenta por qué, ¿no? Ella avanza y no reconoce interlocuciones, no escucha realmente cuando hablan, y tuvo dos participaciones estelares esta semana, ¿no? La primera fue un intercambio entre una residente del Garrahan, pasó en televisión, ¿no? Y ella, en la cual la postura de la residente queda clarísima, y Santillán lo único que puede decirle es: ¿vos reclamabas cuando gobernaba el kirchnerismo? Bueno, esto fue todo lo que pudo enunciar esta diputada. Vamos a escuchar este intercambio porque los roles quedan clarísimos. Yo hago una consulta, ¿no? Pero ustedes se quejaban en el kirchnerismo de que no llegaban a la canasta básica. Yo estoy hace 2 años. Es que dijo que yo lo que le puedo responder es lo siguiente. En este momento, el kirchnerismo no está gobernando. Por decisión de la población que no tenemos. Aparecen debajo de las baldosas los médicos. Déjeme terminar contestarle. Déjeme terminar contestarle. En este momento, las personas que se tienen que hacer cargo de nuestra situación es el Ministerio de Salud de la Nación, porque ellos quisieron ocupar ese cargo. Residentes. Residentes de pediatría. 10% del... Ahora, y el yo lo que le están digo en paritarias. Usted el podría 90% vivir de los con médicos de Garrahan están en paritarias. pesos, perdón, pero usted podría vivir con 797.000 pesos. Nosotros somos médicos, tenemos una matrícula, damos el cuerpo todos los días, trabajamos de lunes a viernes 8 horas. Yo pondría mucho ahínco en esa lucha de sacar al gasto excesivo del administrativo, y le pediría al gobierno que por favor ponga mucha lupa en esos gastos administrativos que no tienen que ser, que no sabemos de dónde salen y que son... Es el 953 personas sobre 478. Yo lo entiendo. Yo médico pondría mucho ahínco y le pediría al gobierno que no afloje en achicar esa planta administrativa. No es nuestra tarea. Nuestro trabajo. Yo soy médica. Nosotros tenemos los sueldos. Yo toda mi vida deseé ser médica. Yo toda mi vida deseé ser pediatra de esta institución. Toda mi vida. Ese fue mi sueño. Ser pediatra de esta institución. Mi trabajo en este momento es estar dentro del hospital y reclamando por mi derecho, que no debería estar haciéndolo, porque yo debería tener un buen sueldo, porque es lo que me corresponde por ser médica. Pero no hubo una respuesta del Ministerio de Salud. No hubo una respuesta. Bien, queda clarísimo, ¿no? No hay mucho que podamos agregar porque queda totalmente claro el tapial contra el cual está discutiendo la residente del Garrahan. Hay un desconocimiento absoluto de la interlocutora, no la escucha, no reconoce una palabra de lo que está diciendo para responderle con sustancia, incluso con dureza, ¿no? Si no tiene una respuesta para darle, pero escuchándola no sucede eso. Surgía recién el tema de que es el sueño de la residente ser médica de esta institución. Hacemos un asterisco aquí, lo tocamos en un ratito, pero antes vamos a escuchar un segundo audio de la diputada Julieta Santillán, donde ella, adelante de la residente, que le está diciendo cuánto cobra y que está pidiendo aumento, asegura que la canasta de pobreza está en 300 y pico mil pesos, según el INDEC, dice ella. Vamos a escuchar. Parecería que no estuvieran de acuerdo con un aumento. No, nosotros estamos de acuerdo con un aumento que impacte en nuestro recibo de sueldo, como seguramente le impacta a usted en su recibo de sueldo. Yo hoy no puedo alquilar con 800.000 pesos y no es el sueldo que corresponde ni para mis compañeros ni para mí, siendo médicos de esta institución. Canasta básica total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC, 360.000 pesos. Creo que la doctora había dicho 800.000 o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó 360.000 pesos para lograr la canasta básica. Más que pobre, ¿no? Martín, Perdón, puede ser. Le pasé Martín, ¿puede ser eso?
parece que no, me parece que no para 4 personas. No para 4 personas con 360.000 pesos. Para 3 personas, 883.740. Es para una persona. Está pasando para una esa. Bueno, el dato que dijo la chica de que ella no podía sobrevivir. Por 4, 12. Igual no contempla alquiler tampoco. Es importante. Bueno, pero ella dijo que ella no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360.000 pesos es lo que se necesitó de acuerdo al INDEC. Y ella, como decía, vive sola, no podía mantenerse. Bueno, creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de muchos. Bien, varias cosas sucediendo en este audio, ¿no? En principio, el dato que da la diputada Santillán, diputada de la Nación, repito, es falso. La línea de pobreza para una familia está por encima de 1 millón de pesos. Lo que ella intenta hacer es dividir ese monto por los 4 integrantes que supuestamente abarca esa línea de la pobreza, y de esa manera ella llega a 360.000 pesos, que dice que es la línea de pobreza para una persona. Error metodológico inmenso, ¿no? Porque hay costos de esa línea de pobreza que no son divisibles por 4, ¿no? Un alquiler para una persona no sale 1/4 de lo que sale un alquiler para 4 personas, por ejemplo. Aún así, estar diseccionando costos de canasta de pobreza de una persona que te dice que no le alcanza para vivir resulta no solo muy desagradable, sino además muy desconectado de la realidad. Supongamos que fue un error de formulación por parte de la diputada Santillán. De todos modos hay un error muy grande en cómo intenta torcer ese dato. Pero además se lo dejan pasar, ¿no? Está el periodista Diego Sheikman y hay una producción atrás y nadie es capaz de aclararle que el error que está cometiendo es muy grosero. Repito, los interlocutores, las personas que están ahí debatiendo con la diputada, son médicos y médicas del Hospital Garrahan, de un hospital que cura casos de cáncer infantil, de cáncer pediátrico. Es increíble realmente. Vamos a otro audio, vamos a escuchar ahora a otra diputada nacional, a Lilia Lemoine. Ella es una de las figuras principales de la Libertad Avanza, además de ser quien maquilla a Javier Milei, ¿no? Ese nivel de intimidad tienen. Es una de las figuras principales, más simbólicas y más representativas de la Libertad Avanza. Y te decía hace un ratito que íbamos a hacer un asterisco en el tema de los sueños, cuando la residente decía: yo soñaba con formar parte de esta institución, porque específicamente esto es lo que responde Lilia Lemoine, y le dice básicamente que no estamos acá para costear los sueños de nadie. Ese es el nivel de desprecio que tienen para con médicos y médicas de una institución como es el Hospital Garrahan. Vamos a escucharlo. Hablamos de algo, vos me decís que si no te alcanza con lo que estudiás, no deberías estudiar eso. No, a ver, yo estudié algo que a mí me permitía tener una salida laboral rápida y donde yo podía ganar dinero para ayudar a mi familia. Yo entiendo que vos tengas sueños y que vos quieras estudiar lo que a vos te gusta. Yo estudié efectos especiales recién a los 28 años, no a los 18. A los 18 tenía que ayudar a mi familia. Y si vos podés no trabajar y estudiar medicina, me parece fantástico, pero si vos, mientras estás estudiando, no te das cuenta que los médicos están mal desde antes, porque esto no es nuevo, digamos, ¿no? Entonces, no es un problema que causó este gobierno, y la salud pública necesita mejorar desde cuánto tiempo. Es decir, es público, mientras seas estatal no va a estar muy bien, que digamos. Bien, una asociación libre de ideas un poco difícil de seguir, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, suceden aquí dos cosas. En principio, básicamente la respuesta que le da a los residentes y las residentes es: ustedes ven que los médicos cobran poco, vayan a estudiar otra cosa, no estudien eso si ven que cobran poco. Qué sé yo, los mejores países del mundo, esos que generalmente les gusta admirar a la sociedad, suelen estimular que existan médicos y médicas en sus sociedades, no los mandan a estudiar otra cosa, ¿no? Por otro lado, la historia personal de la diputada Lemoine será muy interesante, más o menos interesante, pero es su historia personal, no explica el funcionamiento de una sociedad. Pero además, a mí lo que me recordó este audio de Lemoine, estas declaraciones que ella hizo, fue a lo que escuchamos la semana pasada. ¿Se acuerdan del samba libertario, el paca paca libertario, que en uno de sus capítulos dice: no vayan a la universidad, no pierdan el tiempo? Bueno, es básicamente esto, ¿no? Evidentemente hay una política muy clara y una intención muy lineal en este sentido, y me atrevería a decir global también, ¿no? Porque el paca paca libertario es un enlatado, se produjo en otro país, entonces tendríamos que seguir la línea para ver quién sostiene estas ideas. ¿Esto termina acá? No, de 2 diputadas nacionales pasamos al ministro de Salud, porque sí, tenemos un ministro de Salud. Parecía que no iba a haber al principio de este gobierno, finalmente lo hubo. Ahora tenemos un ministro de Salud que también podríamos hablar bastante acerca de él, porque es una persona con sus llamadas, no para atender, pero vamos a reducir el tema a lo que dijo acerca de este asunto. Vamos a escuchar lo que decía Mario Lugones.
Soy Mario Lugones, soy el ministro de Salud de la Nación Argentina y no gestiono emociones, gestiono números. No se trata de cuántos médicos se queden con sueldos miserables ni de cuántos niños mueran esperando atención. El déficit fiscal no se negocia. Yo gestiono números, no gestiono emociones. No circuló demasiado esta declaración, ¿no? Y me encantaría que todo el mundo pueda escuchar esto, a ver qué le sucede por el cuerpo cuando ven que se habla de esta manera de salud pública, ¿no? Que el déficit no se negocia, incluso cuando hablamos de enfermedades, ¿no? De tratamientos de salud. Bien, creo que vamos a tener que ir viendo, ¿no? Cómo avanza este modelo de sociedad que proponen los libertarios, porque me da la sensación de que toda esta movida antiprotestas que hay últimamente, incluso con un decreto de Milei que intentó limitar la protesta y que por estos días fue declarado inconstitucional por primera vez por un juzgado, va a ir tendiendo a desaparecer, ¿no? Me parece que cada vez más vamos a comprender las protestas. Esta semana, el miércoles puntualmente, confluyeron varias protestas afuera del Congreso de la Nación. Había una sesión también ahí adentro, se estaba hablando acerca de movilidad jubilatoria, lo vamos a hablar después del corte del podcast, pero además de esta movilización, que es la habitual de los miércoles, vinculado con jubilados y jubiladas que suelen ser reprimidos, por otro lado por el gobierno todos los miércoles apalea a jubilados, también se realizó ese día la marcha por Ni Una Menos. No 10 años se cumplieron del movimiento Ni Una Menos y las mujeres y el colectivo Ni Una Menos con todos y todas sus integrantes decidieron marchar ese día, al que también se sumaron la gente del Garrahan, también colectivos vinculados con la discapacidad, ¿no? Todos sectores que vienen aguantando hace ya bastante tiempo y hay que ver este caldo de cultivo a dónde llega, ¿no? Porque este gobierno todavía es popular, o por lo menos tiene respaldo de un buen sector de la sociedad, además de la mitad de la sociedad. No diría que es popular, pero hay que ver hasta dónde llega todo esto, porque el modelo de sociedad que proponen no solamente es excluyente, no solamente es antipopular, sino que además es extremadamente cruel y no es muy compatible para la realidad argentina. Bien, a todo esto, ¿dónde está Milei? Bueno, se estuvo peleando por estos días con un nene de 10 años. Ian Moche, seguramente lo conozcas porque ha dado muchas entrevistas y se ha reunido con muchos dirigentes políticos porque él y su mamá militan bastante, ¿no? Por la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Ian tiene una condición del espectro autista, estuvo hablando acerca del ajuste en materia de discapacidad y una vez más, en vez de reconocer esa interlocución, directamente el presidente se peleó con un nene de 10 años, tuiteó en contra de él. La verdad es que es espeluznante, ¿no? que haya sucedido esto. Por otro lado, Milei empezó en el día de hoy su viaje más largo hasta este momento, va a estar en Europa por 9 días. Empezó su visita en Roma, en Italia, va a reunirse por primera vez con el nuevo Papa, con León XIV, y el domingo va a cerrar un foro de ultraderecha en Madrid, en España, que, atención, está auspiciado por Bitcoin. ¿Recuerdan la criptoestafa Libra? Bueno, este foro de ultraderecha está auspiciado por una cripto. De hecho, un diputado español de Podemos pidió la detención de Milei por su participación en el caso Libra. Eso no va a suceder, ¿no? Pero sí agendemos, ¿no? Lo que le interesa a Milei y dónde le interesa estar. Bien, símbolo un poco de esta época, como siempre decimos en el podcast, es Pablo Grillo, fotoperiodista reprimido en una de las protestas de jubilados y jubiladas. Él estaba sacando fotos durante la represión y la policía le dispara con un proyectil de gas lacrimógeno y lo hiere, lo lastima en su cabeza. Él tiene pérdida de masa encefálica a raíz de esa agresión, corre riesgo su vida y ahora lentamente se está recuperando. De hecho, esta semana salió de terapia intensiva, fue trasladado a un hospital de rehabilitación. No está en perfectas condiciones, por supuesto, pero sí vive, ¿no? Que ya es una noticia muy alentadora en este sentido. Bien, dicho esto, vamos al pequeño corte que hacemos habitualmente en el podcast distópico. En este espacio yo habitualmente te recuerdo que estás escuchando la abducción noticiosa de revista Distopía, un resumen de lo que estuvo pasando en los últimos días en términos de noticias, sin ahondar demasiado, porque la idea es brindarte un panorama, no un pantalla, en el cual vos, si por ahí andas medio colgado con las noticias, si no las lees tan habitualmente, si querés que las organicemos un poco para entenderlas mejor, bueno, puedas contar con este podcast una vez a la semana. También esta semana salió en 1984, El Ojo que Todo Lo Ve, que es nuestro newsletter quincenal. Hablamos del teléfono opresor esta semana y esta cosa de la socialidad medible permanentemente. No tenemos que estar todo el tiempo pensando cuánto tiempo nos va a llevar leer una nota, cuántas calorías aporta lo que comimos, cuántos pasos hicimos, cuánto tiempo pasamos en una aplicación,
Si pasamos demasiado tiempo también es un problema. Si no pasamos tiempo en esa aplicación nos perdemos una parte de la existencia. Bueno, todo esto lo estuvimos reflexionando en 1984. Si no estás suscrito, este newsletter es quincenal, llega de manera gratuita, todos nuestros contenidos son liberados, pero tenés que suscribirte, ¿no? En nuestra página siempre vas a ir encontrando los enlaces para hacerlo. La cosa es que nuestro medio es 100% autogestivo, ¿no? Notarás que lo que hacemos no tiene tanto lugar en los medios tradicionales y eso nos lo podemos permitir porque sobrevivimos por nuestra comunidad de suscriptores y suscriptores, también de aportantes. Y si vos querés sumarte a esa comunidad, si querés formar parte de la comunidad distópica, podés suscribirte, ¿no? Para aportar mensualmente, o bien podés hacer una colaboración por única vez. En nuestras redes vas a encontrar siempre los enlaces para hacerlo. Si no podés o no querés aportar económicamente, lo que siempre decimos, alabanzas al dios algoritmo, ¿no? Me gusta, like, compartir, comentar, recomendar este contenido, eso nos ayuda a que circule y eso también amplía nuestro alcance, así que nos viene muy, pero muy bien. Dicho esto, vamos a la noticia distópica de esta semana, que tiene que ver con una publicación que encontré en el muro de Facebook. Atención, Facebook está vivo, que es de Pablo Petracchi. Pablo Petracchi es biólogo, es de Bahía Blanca, que es donde yo estoy en este momento, y lo conocí a raíz de los derrames de petróleo que hubo en la ría de Bahía Blanca, sobre todo en este verano, ¿no? Por lo menos las que supimos fueron en ese periodo, y a partir de ahí noté que realiza una labor muy importante y muy interesante, es además investigador y demás. Y en esta publicación la pregunta que responde es: ¿de dónde viene la leña para tu asado? Lo que dice esta publicación es que el Gran Chaco atraviesa un proceso deliberado de deforestación que genera impactos socioambientales irreversibles, entre los que Pablo menciona pérdida de biodiversidad, desalojos y asesinatos de comunidades campesinas y un aumento del cambio climático global. Particularmente habla del sudoeste bonaerense, dice que en nuestra zona el escenario es distinto pero el resultado es similar. En nuestra zona el desmonte ha sido naturalizado y validado por una cultura productivista que lo celebra o que lo ignora. Habla de dos partidos en particular que están muy cerca de acá de Bahía Blanca, que son Villarino y Patagones, y ahí adjunta dos fotos que son muy pero muy notorias, ¿no? Podemos ver una panorámica del campo y vemos claramente unos cuadrados negros, ¿no? Unos rectángulos que se ven negros desde la toma aérea, y son nada menos que parcelas que han sido arrasadas por incendios o por desmontes, muchos de ellos ilegales o realizados en complicidad de funcionarios provinciales y nacionales, de ayer y de hoy, dice Pablo Petracchi, y estima que en estos dos partidos, en Villarino y Patagones, hay 2 millones de hectáreas de bosques nativos y pastizales que fueron arrasados. Termina la publicación con la pregunta que inició, ¿no? ¿Te preguntaste alguna vez de dónde proviene el piquillín, el chañar o el caldén que se vende embolsado como leña en los comercios a los que vamos todos los días? 50 años tarda el caldén, ¿no? Que es una especie clave, tarda eso en alcanzar su madurez estructural y reproductiva. Cada vez que se tala un caldén, dice Pablo, se tala medio siglo de vida, y creo que imaginarnos un futuro sin árboles o donde el árbol esté a disposición de la producción es de alguna manera también imaginar un futuro distópico. Esta fue entonces la noticia distópica de esta semana. Volvemos a la información y no nos vamos tanto del cáliz distópico, porque esta noticia que sigue tiene que ver con dos personas que imaginarlas en el gobierno también tiene un tinte bastante extraño, un color bastante raro, y estoy hablando de Elon Musk y Donald Trump. Ellos dos llegaron al poder en Estados Unidos en esta última elección de la mano, ¿no? Elon Musk apoyó a Donald Trump con muchísima fuerza, de hecho le puso Twitter a su entera disposición. Cuando Trump, que había sido expulsado del antiguo Twitter, regresa después de que lo compre Elon Musk, fue como un granito para esa red social que hoy en día alberga gran parte de la lógica que caracteriza a los gobiernos como el de Donald Trump y también el de Javier Milei. Pero ahora pasó algo. Musk se fue del gobierno de Donald Trump, lo despidió hace una semana el presidente de Estados Unidos, hicieron una conferencia conjunta en el Salón Oval, ahí se tiraron flores básicamente, pero el presidente de Estados Unidos termina amenazando con anular los contratos gubernamentales con empresas de Elon Musk. Entonces Musk le responde en X, en su propia red social, que Trump no habría ganado las elecciones y lo acusa nada menos que de aparecer en los archivos no publicados de Jeffrey Epstein. ¿Quién es Jeffrey Epstein? Es un multimillonario acusado de pedofilia y de tráfico de menores,
que aparece ahorcado en una cárcel hace poco tiempo. Bueno, dice que en esa lista está Trump. Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos pide que lo echen a Elon Musk, que lo deporten de Estados Unidos, porque claro, él no es estadounidense de nacimiento, él nació en Sudáfrica y se va a vivir a Estados Unidos. Entonces dice, bueno, si vamos a atacar la inmigración, echemos también a Elon Musk. Así que está todo bastante caldeado entre dos magnates de los más relevantes del poder global, ¿no? Qué sé yo, cuando los malos se pelean, generalmente uno tiene que sacar los pochoclos y disfrutar del espectáculo, pero esta disputa entre estos dos magnates, y la verdad que da un poco de miedo, ¿no? Si quieren saber más sobre esto, hay un hilo en Twitter que hizo Mercedes D'Alessandro que está muy interesante porque cuenta bien cómo fue toda la secuencia y ahí lo pueden rastrear. Una noticia internacional más antes de volver a nuestro país. México votó el domingo pasado por primera vez a sus jueces, votó integrantes del Poder Judicial por primera vez. Esto además es un antecedente internacional muy relevante y muy distinto a todo lo que se viene haciendo. Se elegían más de 2.600 puestos, entre ellos los 9 jueces de la Corte Suprema. La participación fue bajísima, la verdad fue solamente del 13%. Esta elección de todos modos no era obligatoria, pero tampoco llamó demasiado la atención, ¿no? Vemos. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que cumplieron con las expectativas. Volvemos a nuestro país, vamos a la política nacional y esta semana dio una entrevista en C5N Cristina Fernández de Kirchner, en la cual confirmó algo que por un lado era una incógnita de las más interesantes de esta elección y por otro lado también se sospechaba que podía llegar a suceder. A mí particularmente me extrañó. Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Ahí las elecciones están desdobladas, ¿no? El 7 de septiembre votamos en provincia legisladores provinciales y en octubre, junto al resto del país por supuesto, diputados nacionales, ¿no? Cristina va a participar en septiembre, va a ser candidata a diputada provincial, no en cualquier territorio, sino en La Matanza, fuerte bastión del peronismo, donde es importante que el peronismo gane, si quiere un primer puesto, y ahí va a estar Cristina Kirchner compitiendo. Esto genera dos interpretaciones, ¿no? Por un lado, hay quienes dicen que Cristina está haciendo lo que tiene que hacer para asegurar una victoria en septiembre que permita después ser competitivos en octubre en la elección nacional. Y por otro lado están quienes dicen que habla de una erosión del poder simbólico de Cristina, expresidenta, 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, yendo a una elección provincial, tratando de sostener la principal provincia que gobierna hoy el peronismo y alejándose de la elección nacional. Personalmente tiendo a pensar lo segundo, o me da esa sensación, pero vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. También es cierto que si Axel Kicillof pierde la elección provincial en septiembre, es raro imaginarse qué va a pasar en octubre. Tampoco me imagino un escenario muy favorable al peronismo en octubre, pero esto lo podemos hablar en todo caso más adelante. Ya que hablamos de Cristina y del peronismo, se reunieron con Axel Kicillof, empezaron a ponerse de acuerdo, así que en principio hay cierto ordenamiento, cierto principio de ordenamiento en el PJ. Cristina por su parte va a estar en Corrientes por estos días, donde va a apuntalar a un candidato a gobernador. Te decía al principio que hubo sesión en el Congreso, hubo también movilización en el Congreso, ¿no? Esto pasó el miércoles, lo comentábamos recién, la movilización de distintos sectores afuera del Parlamento fue masiva, aglutinó a muchos sectores y mientras tanto adentro la oposición, particularmente Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda lograron reunir quórum y le dieron media sanción a un proyecto que sube las jubilaciones en un 7.2% y eleva el bono no remunerativo a 110.000 pesos. Está congelado en 70.000 desde que asumió este gobierno, básicamente. El PRO vota dividido este proyecto. También se aprueba reinstalar la famosa moratoria provisional, pero el gobierno, la Libertad Avanza, ya avisó que de aprobarse en el Senado van a vetar estas decisiones. De igual manera también se aprobó, tuvo media sanción, ¿no? La emergencia en discapacidad, que incluye actualizar el nomenclador único fijo por inflación, algo que viene atrasado desde la gestión de Alberto Fernández y que ahora obviamente por el avance de la situación se agudizó bastante, y fracasó un intento de un sector de la oposición de nombrar autoridades en la comisión investigadora del caso Libra. Por el lado de las iniciativas parlamentarias,
Una más del gobierno, el cinismo y los dólares en este caso, porque el gobierno mandó al Congreso el proyecto que busca que los argentinos usen sus dólares no declarados. No sé si ustedes ya sacaron sus dólares de abajo del colchón, si no, se acerca el momento porque el gobierno presentó este proyecto que lleva el nombre de Ley de Principio de Inocencia Fiscal. No, el principio de inocencia es esa famosa fórmula del derecho penal argentino, pero diría también global, ¿no? Por el cual hay que probar la culpabilidad, no todos somos inocentes hasta que un juez pruebe, un fiscal pruebe lo contrario, no pruebe que somos culpables de un delito. Bueno, como este gobierno hace populismo penal todo el tiempo, dice cárcel y bala y todas esas cosas, toman de manera cínica este concepto y le ponen ley de principio de inocencia fiscal a este proyecto que busca básicamente que si ahorraste moneda extranjera y esos dólares no están declarados, los puedes usar sin mayores consecuencias, ¿no? Principio de inocencia fiscal. Rara vez el gobierno no consiguió aprobar algo en el Parlamento que le haya interesado mucho aprobarlo, así que vamos a ver qué pasa con este proyecto, además en año de elecciones, y mi sensación es que a partir de octubre el gobierno va a estar mejor en el Parlamento, así que ahí habrá nuevas chances, ¿no? Ya que estamos hablando de elecciones, la provincia de Misiones elige este domingo 20 bancas de su Cámara de Representantes. También van a votar para que haya 7 suplentes y hay elección en 10 consejos deliberantes, además de la elección de defensor del pueblo en Oberá. Sea como sea, yo creo que el gobierno va a buscar la manera de festejar en estas elecciones. Vamos a ver qué pasa el domingo. Vamos a terminar con 2 menciones. Primero, se cumplieron 10 años de Ni Una Menos, este 3 de junio. El gobierno dijo en el Día de la Mujer, el 8 de marzo, que los femicidios bajaron y este dato la verdad es que es muy poco confiable. En principio, porque el método que siguieron no está demasiado aceptado, pero además porque hoy en día en Argentina no hay datos públicos completos ni confiables para afirmar que la violencia de género haya bajado. Además, se han desmantelado la mayoría de las áreas de género que podrían llegar a robustecer el armado de estadísticas, por ejemplo. Los femicidios además son la expresión más extrema de la violencia, ¿no? Hay toda una cadena cultural de violencia que termina eventualmente en un femicidio, y contra esa cadena hoy en día, desde el punto de vista de las políticas públicas nacionales, no se está haciendo nada. Todo lo contrario, ¿no? Se está criticando toda perspectiva de género, llamándola ideología, atacándola. Si sucede en el espacio digital, escrachándola y generando técnicas como por ejemplo el doxeo, ¿no? Pero sí creo que tenemos que mencionar que Ni Una Menos, que está cumpliendo 10 años, ha sido un movimiento muy, pero muy potente en nuestro país. Además de muy interesante, ¿no? Es un movimiento que fue muy masivo, muy popular, con reclamos muy concretos y con un aporte a la discusión que realmente era relevante, ¿no? Y que era constructivo, que no tendía a destruir en lo más mínimo, todo lo contrario. Buscaba la igualdad, logró instalar algunos debates. Esta instalación de debates generó lo que se llama un backlash, ¿no? O un ataque de regreso, que es lo que está pasando ahora con el movimiento feminista. Y si hablamos de gobierno y cinismo, afirmar que en Argentina, donde se han desmantelado todas las áreas de género, donde desde el poder todo el tiempo se da una batalla cultural en contra de cualquier forma posible de interpelación en materia de género, en este contexto afirmar que bajaron los femicidios no hace más que ratificar el carácter distópico de este tiempo. Por otro lado, el siguiente comentario: mañana es el Día del Periodista. Hablábamos hace un ratito de Pablo Grillo y yo no puedo hacer otra cosa que mencionar que esto es lo que le pasa en este momento a quienes desean informar con libertad, ¿no? Están siendo reprimidos, están siendo atacados, hay una perspectiva de discurso único muy homogeneizante. Esto lo podemos ver en todas las capas del debate público, y en este sentido intentar sacar una foto te puede costar ese precio. Lo vemos en Pablo Grillo y hay muchos otros ejemplos. El propio presidente dice que no odiamos demasiado a los periodistas, lo dice de manera general, no se refiere a la casta periodística contra la cual todos podemos tener críticas, ¿no? Aunque no coincidamos con esta formulación de Milei, sino que lo dice en general por quienes critican su gobierno, y su gobierno es realmente criticable, ¿no? Desde aquí, no sé si decir feliz día, creo que no hay demasiados motivos para hacerlo, pero sí un reconocimiento a aquellas personas que, como Pablo Grillo, buscan informar en libertad en este contexto tan hostil y de tanta transformación. Dicho esto, hemos llegado al final del podcast distópico de esta semana. Si llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, como siempre, para una nueva abducción noticiosa. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y espero que tengas un muy buen fin de semana.